Con esta sección empezamos el último módulo de la cursada, el poder de la narrativa en el medio digital, con lo cual estamos aproximándonos al desarrollo del ejercicio final. Para recorrer este camino, en esta sección revisaremos qué sucede con las estructuras narrativas lineales, esas que están diseñadas en 3 actos, con elementos característicos que tienen como el conflicto, el desarrollo del clímax, ese vínculo que van a tener con la didáctica. Y posteriormente, cómo se van rompiendo en esas estructuras para responder, por ejemplo, qué pasa o qué sucede cuando hay múltiples líneas argumentales en una narración, o qué es lo que va a suceder con las historias de suspenso, que están contadas de modo inverso, primero el desenlace y luego vamos a ir a las causas. Vamos a ver que cada una de las historias tiene un argumento, una historia en sí misma, que se va a desarrollar una serie de hechos que son unas acciones que tienen un problema que debe ser resuelto. Esta secuencialidad está desarrollada en una cronología, en introducción, nudo y desenlace. Esto sería una estructura lineal simple. Cada uno de los cuentos tiene en general un conflicto particular, lo que podemos denominar un problema a ser resuelto. En las narraciones, estos conflictos pueden tener dos orígenes. Por un lado, un origen físico, o por otro lado, un origen psicológico. Entre esos de origen físico, se cuentan los conflictos entre personajes antagónicos que luchan por un mismo objeto de deseo. También esos conflictos entre el hombre en contrapunto con la naturaleza, mientras en los conflictos psicológicos se concentran en esas dificultades del protagonista consigo mismo. En muchas narraciones podemos encontrar que existen diferentes tipos de conflictos en el mismo relato. Entonces podemos encontrar conflictos psicológicos al tiempo de conflictos físicos que se van mezclando. Para esta sección vamos a trabajar con 2 cuentos de los hermanos Grimm: Los 3 cabellos de oro del diablo y El labrador y el diablo. Estos los van a encontrar en los materiales de la clase dentro de la carpeta narrativa lineal. Estos 2 cuentos van a permitir comprender cómo funcionan esas estructuras lineales. Entonces, para poder empezar en forma con esta sección, les propongo leer estos cuentos antes de terminar de ver este video. Habiendo leído los cuentos, vamos a empezar a desarrollar cómo funcionan estos elementos de la narrativa lineal. Vamos a tener que el conflicto en Los 3 cabellos de oro consiste en un joven que está predestinado a casarse con la princesa en contra de los designios del rey. Entonces tenemos 2 personajes en pugna. En el caso del labrador y el diablo, tenemos que un astuto labrador desea quedarse con el tesoro del diablo. Otra vez, 2 personajes en pugna. Ahora, cada uno de estos conflictos va a ser avivado por una serie de acontecimientos. Si vemos el caso de Los 3 cabellos de oro del diablo, vamos a ver que ese conflicto se detona cuando el rey se entera del nacimiento de un joven que está predestinado a casarse con su hija. Y ese conflicto se aviva cuando es el rey que decide deshacerse del joven. Y para ello se queda con el niño y ordena tirarlo a una caja en el río. El niño va a sobrevivir y es criado por una familia de molineros, pero más adelante el rey casualmente vuelve a encontrarlo. Y al percatarse que es ese muchacho predestinado, vuelve a urdir un plan para matarlo. Entonces ahí lo va a enviar al reino con una carta que pedía su pena de muerte. Ahora el muchacho de nuevo se salva gracias a su fortuna y unos bandidos van a cambiar la carta del rey, que en vez de ordenar la muerte del joven, va a ordenar el matrimonio de la hija del rey. El rey, cuando vuelve colérico a su palacio, se da cuenta que su orden no se ha cumplido y que por el contrario la joven princesa está casada con el muchacho, y el rey va a pedir una prueba al joven para mantener este matrimonio. Y esta prueba consiste en traer los 3 cabellos de oro del diablo para quedarse con la princesa. En el camino a buscar los 3 cabellos, hay 3 acertijos que el joven deberá responder. Un primer acertijo es: ¿por qué la fuente que antes manaba vino ahora solo mana agua? El segundo acertijo es: ¿por qué el árbol que antes producía manzanas de oro
ahora no tiene ni frutos ni hojas. Y el tercero es por qué el barquero en el río que traslada pasajeros de una orilla a otra nunca queda libre de su obligación. Aquí noten que hay una afirmación del número 3 en la estructura de este relato. Hay 3 intentos del rey por evitar el matrimonio de la princesa. Hay 3 cabellos que debe recoger para cumplir la prueba. Y hay 3 acertijos que debe resolver. Entonces, esa estructura en 3 se va a repetir en el relato. Ahora, vuelve a avivarse el conflicto cuando el joven llega a casa del demonio y con ayuda de la abuela arranca los 3 pelos del diablo. Y por sus comentarios durante la noche va a resolver los 3 acertijos. El clímax va a aparecer cuando al responder ese tercer acertijo, el joven va a tener que poner en riesgo su destino del matrimonio con la princesa e incluso llegar a cambiar ese destino con el barquero. Ese va a ser el punto más álgido donde vamos a ver que el camino que ya ha recorrido nuestro héroe, este joven, puede perderse y puede perder todo en ese punto. Ahora, ahí, en ese punto de quiebre, empieza el desenlace de la historia. El joven va a lograr responder los 3 acertijos con lo que ha escuchado del diablo. El rey lo va a castigar, aprovechando la ambición de este monarca, y lo va a condenar al destino del barquero. Entonces aquí vamos a ver que llegamos acá, ese punto culmen, y la narración empieza a decaer. Va a ser esa curva. Ahora, en el caso del labrador y el diablo, el conflicto se va a detonar cuando el diablo le propone un trato al labrador a cambio de su tesoro. Ahí se detona el conflicto. Y ese trato consiste en darle la mitad de la cosecha durante 2 años. Aquí tenemos el conflicto entre los 2 personajes que se va a avivar cuando el labrador le hace una contrapropuesta. Entonces le dice que le dará lo que crezca sobre la tierra, mientras que el labrador se va a quedar con lo que esté debajo de la tierra. Llega el tiempo de la época de cosecha y lo que había sembrado el labrador eran nabos. Entonces, el diablo solo encontró hojas y el labrador se quedó con los nabos. El conflicto va a llegar al clímax cuando el diablo, viéndose engañado, le pide un segundo trato al labrador, y esta vez le dijo que el diablo se quedaría con lo que creciera por debajo de la tierra y el labrador con lo que creciera encima. Pero esta vez el astuto labrador siembra trigo. Entonces, en el desenlace, el diablo rabioso se va a tirar por un precipicio. Entonces aquí vamos a ver la misma curva. Empieza a subir, llegamos al clímax cuando se ve engañado por este personaje astuto, y luego el desenlace final, que es el diablo desesperado que se tira por el precipicio. Entonces vamos a ver que cada una de estas acciones va a ir creciendo y va generando ese suspenso en la historia hasta que llega al clímax, esa máxima tensión, donde ponemos en juego la vida y la muerte de nuestro protagonista. Y luego se empieza a desencadenar la resolución del conflicto. Entonces, una narración de este tipo va a tener todos esos elementos. Ahora, otro elemento, el relato va a tener una moraleja, un fin didáctico muy marcado en la narrativa, y ese fin didáctico también se puede relacionar con ese contenido transversal que va a mostrar esa visión de mundo del autor. Entonces, en el caso de los 3 cabellos de oro del diablo, es un relato muy ligado a la ética cristiana, donde el pobre vence al rico y se queda con la princesa y con el reino. Mientras que en el caso del labrador y el diablo, va a mostrar cómo el poder no solamente es ejercido en una sola dirección, de una forma vertical, sino que hay una serie de estrategias que pueden ejercer el poder, pero que los débiles pueden ejercer una serie de tácticas, y que es en este caso la táctica del labrador, que va a hacer uso de su ingenio, de su astucia, para voltear el plan del diablo y llevarlo a ese acto desesperado de tirarse por el precipicio. Ahora, tanto los 3 cabellos de oro del diablo como el labrador y el diablo son historias que van a poder atraer al gran público, porque tienen siempre un elemento universal. En el primer caso nos identificamos con un personaje de procedencia humilde que, a pesar de los designios del monarca, termina casándose con la princesa. Entonces eso va a generar empatía con este personaje. Y en el caso del labrador y el diablo, muestra un personaje que, gracias a su ingenio, se gana un tesoro. Entonces va a mostrar cómo alguien aparentemente débil termina volcando todo a su favor. Bien, cada uno de estos cuentos va a tener otras versiones.
Entonces uno leyendo Los cabellos de oro del diablo va a tener la impresión de que hay muchos elementos de la mitología clásica que subyacen al cuento. Por ejemplo, tenemos la figura de Aqueronte, el barquero del río del infierno, las manzanas de oro, los oráculos. Y la historia va a tener variantes de muchos tipos, todas más que todo en la cultura popular española, pero básicamente hay cuatro funciones o cuatro, digamos que elementos fundamentales de este relato. Primero, el tema del origen del protagonista. Segundo, el castigo del rey por haber actuado retorcidamente y querer matar al protagonista. Tercero, la representación de la abuela del diablo. Cuarto, el matrimonio entre el protagonista y la princesa. Y esas diferentes versiones españolas van a tratar de dar énfasis a alguna de esas cuatro funciones, como diría Prop, que son esenciales en este cuento, pero en general van a mantener una, que es que el rey siempre va a ser malvado. Ahora, en el otro caso, en el caso del labrador y el diablo, hay una versión muy popular argentina llamada El zorro y el quirquincho. Aquí lo que propone el autor es una sustitución de los personajes. El zorro sustituye al diablo y el quirquincho al labrador. Y esto le va a sumar elementos económicos o de política económica, donde el zorro tiene un terreno y le propone al quirquincho trabajarlo. El zorro tiene un poder económico, pero son las tácticas que también ha usado el labrador en el otro cuento, que logra burlar al zorro y quedarse con las cosechas. Además de esto, le va a sumar escenas en las que el zorro es un haragán, mientras que en contraste el quirquincho es un animal hacendoso. Entonces aquí va a haber una carga más de crítica política en el cuento. Entonces vamos a ver que cada uno de los cuentos tiene diferentes versiones de la misma historia. Aun cuando tengan los mismos elementos, las mismas funciones, cada uno construyó la historia desde su propia perspectiva, de acuerdo a la visión de mundo de ese autor. Cada historia, al igual que cada oyente, tiene una perspectiva, una opinión propia sobre la historia. Y el narrador siempre tiene un conocimiento, una visión de mundo que va narrando la historia desde esa perspectiva propia. Por eso podemos decir que esto es una característica de la narrativa. Ahora, si tuviéramos narraciones que no solamente están en un formato literario, en versión literaria, sino en versión visual o en versión audiovisual, vamos a ver que la perspectiva puede tener varios tipos. Entonces tenemos un primer tipo que es una perspectiva emocional, una perspectiva cognitiva, y ese tipo de perspectiva es la que ocurre dentro del espectador y se refiere a lo que imagina, a lo que siente, al respecto de lo que está observando, de la narración que está observando. Y hay otro tipo que es más visual, dimensional, y esto va a ocurrir dentro de la pantalla, es cómo se está presentando el relato en la pantalla y es lo que impulsa esas emociones del espectador. Ahora, lo que va a proponer la perspectiva lineal es que siempre haya un solo punto de fuga. Entonces hay un punto de fuga al que está mirando el espectador, que está dentro de la dimensión, de la perspectiva dimensional, pero también hay un punto de fuga que está dentro de la mente del espectador. Entonces hace un doble triángulo, ¿sí? Y ese observador, ese espectador, tiende a ser como a mirar con el ojo de una sola autoridad. Mientras que, por el contrario, en el siglo XIX empieza a cuestionarse esa sola autoridad, esa necesidad de un único autor, y se empieza a mover a un único punto de vista, un espectador casi como el ojo de Dios, para ver los diferentes puntos de vista, para empezar a incluir la percepción de cada uno de los que están observando, ya no solamente como el espectador ideal o el lector ideal, sino cómo vamos a ir viendo la perspectiva de cada uno y cómo pueden haber diferentes variaciones. Aquí es donde se empieza a fragmentar esa visión de un solo argumento en una sola línea temporal. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando un argumento en una historia tiene múltiples argumentos? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos líneas narrativas en una misma narración?
¿O qué pasa cuando las historias de suspenso? Entonces, ¿qué pasaría cuando tenemos una historia que presenta los efectos y le va dejando al espectador sembradas una serie de pistas para que encuentre las causas? En el caso de la primera historia, ¿qué pasaría si el cuento partiera de la escena del barquero lamentando su desgracia y fuéramos descubriendo la identidad de este que realmente es el monarca? Entonces ahí empezamos a fragmentar la narrativa tradicional, empezamos a desdibujar esa estructura en 3 actos, canónica. Podemos empezar a presentar el desenlace y luego las causas. Y esto es lo que va a intentar responder la narrativa digital. Va a ser una forma de arte ambiciosa porque va a combinar la narrativa tradicional, las artes visuales, la interactividad. Aquí se puede mostrar la información desde diferentes múltiples perspectivas. Además, podemos mostrar diferentes giros de la historia, cómo la podemos ir mezclando. Va a permitir que sea el espectador mucho más participativo y dirija su propia historia. Ya no un espectador o un lector tan pasivo. Esto es a lo que nos vamos a dedicar en este último módulo de la cursada, ¿sí? Así los dejo con la siguiente sección, la narrativa no lineal. Seguimos entonces.